Acaba de expedirse una declaración muy importante para Colombia de los jefes del partido que se llama FARC también, que salió del proceso de paz que se adelantó en años anteriores. Una declaración en la que estos dirigentes le piden perdón expreso y público a todos los colombianos y colombianas que fueron víctimas del secuestro por parte de esa organización, medio siglo de secuestros. Entonces les piden perdón. Dicen frases como estas que les voy a leer. Dicen que desde lo más profundo de nuestro corazón pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias. Agregan que luego de practicarlo por más de 50 años ese acto atroz, dicen, comillas, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error, del que no podemos sino arrepentirnos, dicen textualmente los estudiosos. Agregan, hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos. Y agregan, a esas familias, a esos secuestrados, les arrebatamos lo más preciado, su libertad y su dignidad. Su libertad y su dignidad. Agregan también esto, solo podemos reiterar, esta es su conclusión, después de señalar que no pueden devolverles el tiempo arrebatado ni los horrores sucedidos, dicen, solo podemos reiterar nuestro compromiso y voluntad en rendir cuentas ante la justicia, dar las explicaciones de todos estos actos y seguir luchando, dicen ellos, por un futuro en el que nadie, nunca más en Colombia, sea secuestrado. Esa es la declaración que acaban de expedir. Hubiera contribuido mucho a facilitar el proceso de paz que esto se hubiera dicho desde que se inició hace ya varios años ese proceso, pero sin duda que en este momento contribuye como un paso positivo en el desarrollo de ese proceso y en lograr que todas las formas de violencia que hoy se siguen practicando en Colombia desaparezcan para siempre en este país. Entonces, el hecho en sí mismo es de gran importancia, pero voy a insistir más en este asunto. Este proceso de paz siempre ha cojeado de algo que yo he mencionado mucho en el Congreso y en otras partes, es que no se ha logrado el desarme de los espíritus. ¿Qué entiendo yo por desarme de los espíritus? Fue lo que sucedió al final de la violencia liberal conservadora en los años 60. Luego de una matanza terrible entre liberales y conservadores, hubo un pacto mediante el cual cesó esa violencia, pero además cesó la agresividad verbal, cesó la intemperancia, las cosas duras se fueron aclimatando y calmando, desarmando los espíritus, y eso sin duda pues no resolvió todos los problemas nacionales, pero fue muy importante. Parecido sucedió al fin de la Segunda Guerra Mundial, 40 millones de muertos, y al final alemanes, franceses, rusos, etcétera, pudieron convivir, digamos, civilizadamente en las décadas posteriores. Eso es lo que llaman desarme de los espíritus. Este es un paso clave en eso, porque las víctimas, los familiares de las víctimas, tienen derecho a conocer la verdad y tienen derecho a que se les pida excusas, perdón por lo ocurrido, porque lo ocurrido fue realmente terrible. Este es un primer comentario que quería hacer al respecto. El segundo es que todavía hay quienes creen que es con estas violencias, matando y secuestrando, como se resuelven los problemas de Colombia. Entonces aquí hay un debate político en Colombia. Hay quienes creen que es así como se resuelven las cosas. Y contarles además que este es un debate de medio siglo. Esta violencia, esta lucha armada en Colombia, incluidos los secuestros, son prácticas que vienen desde el finales de la década de 1960, del siglo XX, y en los años 70 y en todos los años anteriores. Y hay una idea equivocada que también vale la pena que se aclare. Una idea equivocada de pensar que todos los que hemos estado todos estos años en la oposición fuimos partidarios de esa lucha armada y particularmente de los secuestros, pero eso no es cierto. Hubo algunos, el sector que yo represento en la política nacional, nunca estuvo de acuerdo con eso y lo dijimos en todos los tonos. Cuando asesinaron y secuestraron y asesinaron al dirigente sindical José Raquel Mercado, nosotros publicamos en la prensa nuestra posición en contra. Cuando secuestraron al hijo de Hernando Santos Castillo, también lo señalamos con toda claridad. Dijimos que eso era un crimen abominable que no podía respaldarse de ninguna manera. Inclusive utilizamos una frase que hoy mantiene su vigencia. Dijimos, y fue el titular en los medios, no hay causa noble o vil que justifique el secuestro. Ese es el tema de fondo. Dentro de toda esa lucha armada había actos muy degradados como este del secuestro.
Entonces, es bueno que se sepa que eso lo planteamos oportunamente. Después, cuando se creó el Polo Democrático, esto hay que decirlo, era condición para ser del Polo aceptar el programa y los estatutos que con todas las letras decía que éramos amigos de una solución pacífica negociada del conflicto armado, pero que al mismo tiempo éramos contrarios a la lucha armada y a la violencia y particularmente a los actos terroristas. Esto es importante, repito, porque este es un debate político que sigue. Ahora nosotros sufrimos las consecuencias. Hubo compañeros nuestros que fueron víctimas, murieron asesinados porque plantearon esos puntos de vista en esos días. Pues bueno, todo esto es lo que tenemos que resolver y de lo que tenemos que salir, tenemos que terminar saliendo. Y esto, repito, es un paso en la dirección correcta. Faltan más pasos, pero reconozcamos que este es un paso en la dirección correcta.